Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, estamos listos para continuar con la meditación de este maravilloso propósito, el propósito 20, ocultismo. Nos vemos dentro de poco. Volvemos a nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos. Conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y continuemos con la lectura del propósito. Pero ya hemos citado la semejanza que hay entre Abraham, que juega un gran papel en la historia musulmana, Abraham, el padre de los hebreos, y Brahma, el dios de los hindúes. Podríamos agregar aún a Rama, el héroe legendario de la civilización aria, pero más vale detener las citas de esas analogías que no son, sin embargo, sin importancia. Abraham habría vivido cerca de un año sideral antes de la era cristiana. En la nota se dice, el año sideral es el tiempo que tardan las estrellas en hacer un giro completo de nuestro universo, es decir, 25.920 años. Sabemos ya que ese gran año platónico corresponde por otra parte al número de respiraciones de un hombre en 24 horas. Así pues, Jesús de Nazaret habría venido a la tierra cuando el sol en su movimiento de retrogradación, precesión equinoccial, habría completado ese gran giro del zodiaco desde la existencia de Abraham. En efecto, según algunos, habría nacido 24.177 años antes de Jesús el Cristo. Pertenecería pues a la cuarta raza. Es casi seguro que el personaje haya existido, pero podría tratarse de un epónimo, como Moisés, Homero, Hermes Trismegisto, etc. Y sobre todo, de un símbolo bajo el cual se habrían escondido los colegios iniciáticos semíticos. Era muy corriente antiguamente que los discípulos de una orden, trabajando bajo la dirección de un maestro, firmaran con su nombre todo lo que ellos hacían. Por otra parte, esos discípulos enseñaban siempre a los nuevos adeptos bajo el nombre de aquel que era su antorcha, su símbolo, su emblema, hermoso ejemplo, no solamente de unión y de comprensión de ese desligamiento de la personalidad, sino también de abnegación completa de su estado en beneficio del servicio impersonal. Se reconoce allí el trabajo de verdaderos iniciados. Es ese el verdadero sentido de la renuncia a su persona y la fusión total en el maestro. Por otra parte, la yoga es enseñada de esa manera, sobre todo en su forma bhakti, devoción, amor, en la que el discípulo se abandona enteramente a su maestro, gurú, instructor. La fusión entera del chelá, discípulo, a su gurú, le permite elevarse, evolucionar y vibrar un poco a la misma tonalidad que el maestro. Así el gurú textualmente, disipador de tinieblas, aquel que enseña el camino, unido a todos sus discípulos, forma verdaderamente una fuerza magnética, un poder astral, un desarrollo mágico. Y aquí otra nota. El nombre de Pitágoras mismo no sería un epónimo, o tal vez un seudónimo iniciático a un nombre esotérico. Pita hace pensar en la palabra griega videncia, pitis, y Gora está verdaderamente demasiado cerca de gurú, es el maestro que ve. Esa idea de todas las iniciativas personales puestas para beneficio de la colectividad fue preservada aún durante mucho tiempo. En el arte, por ejemplo, tenemos la prueba de esas marcas de fábrica que son en realidad firmas de grupos. En todo caso, en lo que concierne a Abraham, su valor cabalístico es de 248. E igualmente, es preciso agregar aquí similitudes porque con ese mismo valor tenemos la palabra Ramah, que significa lanza, y Raham, misericordia. Desde este momento es preciso notar que la lanza es el atributo positivo de la orden del Santo Graal y el vaso es el elemento femenino. En cuanto al término Raham fue el signo de agrupamiento puesto que misericordia era la palabra de orden de la caballería cristiana que por otra parte miraba a Abraham como su jefe. Continuemos con la meditación de este propósito psicológico que se vuelve cada vez más fecundo. El maestro nuevamente entrelaza niveles históricos, cosmológicos, iniciáticos y lingüísticos en una unidad viva. Veamos
esos detalles. Abraham, Abraha, Brahma, Rahma. El maestre señala que estos nombres no solo suenan similares, forman un eje simbólico entre religiones y civilizaciones, como un hilo que une. Abraham, el patriarca de los hebreos, prototipo del hombre del pacto, Berit, aquel que deja su tierra en obediencia a una voz interior. Abraha, el general cristiano de Yemen, figura importante en el Islam por el episodio del año del elefante, Am al-Fil, cuando, según la tradición islámica, intentó destruir la Kaaba y fue detenido milagrosamente. Su nombre resuena como eco preislámico del mismo arquetipo abrahámico. Ya lo vimos hace pocos párrafos. Brahma, el creador hindú, representante de la emanación primera del cosmos según los Vedas. Su nombre remite a la raíz sánscrita brut, ensanchar, crecer. Rahma o Ram, que en árabe significa misericordia, y comparte la raíz con Rahman, uno de los nombres de Dios. Aparece también como nombre de un héroe legendario ario, lo cual introduce un puente indoeuropeo. El maestre nos invita a ver más allá del sonido, a reconocer una estructura arquetípica común que aparece encarnada en distintas tradiciones. Son como ramas de un mismo árbol cósmico cuyas raíces están en el silencio de lo no nacido. Abraham como epónimo, símbolo de una orden. Podría tratarse de un epónimo bajo el cual se habrían escondido los colegios iniciáticos semitas. El maestre da un giro esencial. Lo importante no es tanto la existencia histórica de Abraham, aunque no se niega, sino su función como nombre simbólico de una tradición iniciática, como lo fueron Hermes Trismegisto, nombre colectivo de la sabiduría hermética egipcio, greco, oriental. Moisés, que pudo haber sido un título de una función, el sacado de las aguas. Pitágoras, como se sugiere más adelante, Pitis, videncia, Gora, gurú. Ese modelo se basa en la idea de que la obra colectiva es firmada con el nombre del maestro fundador, borrando el ego individual y exaltando el servicio, una práctica que encontramos también en la construcción de las catedrales góticas y en los tratados alquímicos anónimos. El gurú, el chelá y la bhakti yoga. El fragmento acerca de la devoción del discípulo hacia el gurú, instructor, abre otra dimensión, la del camino del amor y la entrega, llamado bhakti yoga. Aquí se propone la fusión entera del chelá a su gurú, que le permite vibrar en la misma tonalidad. Como en la música, el discípulo resuena con el maestro. El gurú, literalmente el disipador de tinieblas, permite el paso de la ignorancia a la luz, del ego a la unidad. Esta enseñanza, aplicada también a la tradición abrahámica, es reveladora. Abraham sería entonces un gurú colectivo, una vibración iniciática que puede ser revivida cuando se entrega uno a la luz que él encarna. Abraham igual 248, la lanza y la misericordia. En lo que concierne a Abraham, su valor cabalístico es 248. Tenemos la palabra Ramaj, lanza, y Raham, misericordia. Podemos ver en el banner los valores tanto geométricos como esotéricos de las tres palabras. Abraham, 248, 165, Ramaj, 248, 162 y en la mitad Raham, misericordia, 248, 162. Esto es riquísimo simbólicamente. En la tradición esotérica, como nos dice el maestre, la lanza y el vaso creal representan los dos principios, activo y receptivo, masculino y femenino, cielo y tierra. Ramaj, lanza, fuerza activa, penetración de la luz, afirmación del verbo. Raham, misericordia, contención, ternura, receptividad, matriz. El vínculo con Abraham como símbolo del caballero del Greal reúne estos dos aspectos, el peregrino que busca y el receptáculo que recibe. Misericordia fue, dice el maestre, la palabra de orden de la caballería cristiana, y la raíz Rashman en hebreo y árabe está vinculada al útero.
Rechem en hebreo, es decir, al espacio sagrado donde todo se gesta para el nacimiento espiritual. Nosotros nos atreveríamos a sacar una conclusión de esta etapa meditativa. Por un lado, en este fragmento el maestro une los nombres Abraham, Brahma, Rahma como emanaciones de un arquetipo. Une los tiempos, Abraham y Jesús como polos de un gran ciclo cósmico. Une las tradiciones, semitas, arias, hindúes en una gnosis común. Y propone una visión de la iniciación no como pertenencia a una cultura, sino como sintonía con una vibración universal vinculada con nombres y con símbolos eternos. Volvamos a la lectura del propósito. Veamos ahora las relaciones geométricas. Los antiguos tenían una concepción particular de la deidad que estaba sin límites en el tiempo y en la cual el tiempo estaba representado por el lento movimiento del planeta Saturno, Cronos, mejor conocido hoy día como padre del tiempo, con su guadaña y su ampolleta, el reloj del tiempo. Pero Saturno era Brahma para los hindúes, Arios y Abraham entre los hebreos semitas. Esas dos colectividades venían ambas de la Atlántida, los primeros del norte y los segundos del sur, los As o Ar convertidos en arios y los Sa o Se convertidos en semitas. Si tomamos ahora el valor de las letras del padre de los hebreos o del creador de los hindúes, tenemos A1, B2, R100, A1, M40 sumados dan 144, que por su lado corresponde exactamente al nombre de Dios en griego. T9, E5, O70, S60, total 144. Se percibe entonces que aun cuando los términos sean griegos como teocracia, teología, teosofía, se aplican a todas las culturas y mejor aún, deben comprenderse como estando ligados unos con otros, haciendo un conjunto. Así, una teocracia es justamente un gobierno, no de sacerdotes representando una religión definida, sino un consejo formado por iniciados, una asamblea de sabios que han traspasado el dogma particular. Además, el verdadero sentido de la palabra teocracia, aún en griego, define bien que se trata de reglamentos instituidos por Dios, Deus, Dios, kratein, reglamentar, y no de un Dios visto particularmente según tal o cual doctrina religiosa. Dios está por encima de todas las limitaciones y vemos que aun dándole nombres diferentes, reencontramos por el sistema de ciencia iniciática el mismo valor. Asimismo, la teología no es el estudio de Dios visto únicamente por los investigadores griegos o por todos aquellos que descienden de su cultura, sino que hay una teología cristiana, judía, hindú, etc. Mucho mejor aún, la teología es justamente el estudio de las cosas divinas según los diversos puntos de vista. Lo mismo para la teosofía, que no es exclusividad de los hebreos, ya que la sabiduría de Dios, Sofía, igual sabiduría, no es el gaje de los pueblos occidentales u orientales, sino que se halla una vez más fuera de todas las limitaciones. Así, Dios es bien, pues, lo universal, y no hay un Dios cristiano, un Dios indio, un Dios hindú. No existe más que un solo Dios, pues aún a través de diferentes nombres se ve que es el mismo. Y esto es posible comprenderlo no solamente por medio de la fe, sino también por medio de la razón. Y este pequeño análisis viene a demostrarlo. Evidentemente, al decir Dios se debe agregar si Él está manifestado o aún si Él está en su atributo de Padre, de Hijo o de Espíritu Santo para los cristianos, de Brahma, de Vishnu, de Shiva para los hindúes, o en el de El Akil, El Aklu o el Makul para los musulmanes. Bueno, este fragmento es profundamente revelador en su intento de mostrar la unidad esencial de las tradiciones espirituales, a través de la gematría, a través de la simbolización planetaria y la filología sagrada. Vamos por partes para desentrañar su riqueza. Saturno como arquetipo del tiempo. El texto comienza evocando al planeta Saturno identificado con el dios griego Cronos como símbolo del tiempo cíclico.
Su guadaña y su reloj de arena, ampolleta, representan el poder del tiempo que todo lo devora, pero también el ritmo de los ciclos cósmicos. Este Saturno es comparado con Brahma, el dios creador hindú relacionado con el principio del ciclo manifestado, Abraham, el padre fundador del linaje espiritual semita. Ambos representan el inicio de una civilización o ciclo, ya sea cósmico, Brahma como creador, o humano, Abraham como patriarca. Se trata del arquetipo del padre del tiempo o padre del mundo, que en diferentes culturas llevan distintos nombres, pero cumplen funciones análogas. El maestre vincula los dos nombres, el nombre de Dios en griego y el nombre Abraham transliterado al griego. Si nosotros vemos en el banner la letra griega A, B, P, A, M, alfa, beta, rho, alfa, mu, el valor de la isopsefía que se le da, A, alfa 1, B, beta 2, Fo, rho, P, rho, 100, alfa 1, mu, 40. Y entonces tenemos los valores tanto para Deus y Abraham, y los dos suman 144. Así el texto establece una correspondencia entre Abraham, el patriarca, origen del linaje espiritual, y Deus, Dios en griego. Esto sugiere que Abraham es un reflejo o encarnación del principio divino, como también lo será su descendencia espiritual. Y el número 144 nos resuena en el simbolismo de la plenitud cósmica y la Jerusalén celestial del Apocalipsis, y se encuentra también en doctrinas iniciáticas de diversas culturas, como lo vimos ya en el propósito 19. Esto significa que la figura arquetípica del Padre, como Dios creador, ya sea en forma de Brahma, Abraham o Cronos, posee una unidad numérica profunda, 144. Ya vimos que este número es el cuadrado de 12. 12 a la segunda potencia, igual 144. En el Apocalipsis 7:4, 144,000 son los sellados. 12,000 por cada una de las 12 tribus. En geometría sagrada, 144 también está asociado a la armonía cósmica, o a estructuras como el dodecaedro, o a proporciones temporales del año solar. Con esto, el maestre nos pretenden decir que todas las tradiciones no son lo mismo en forma externa, pero expresan una única realidad desde diferentes ángulos simbólicos. Teocracia, teología y teosofía según el maestre. Teocracia no es un gobierno clerical o teológico como se entiende a menudo, sino el gobierno de sabios iniciados, como en los tiempos atlantes o hiperbóreos, un consejo solar que reglamenta según los principios del uno. Teología es el estudio de Dios desde distintos ángulos tradicionales, no solo el cristiano. Hay una teología védica, islámica, mazdea, etc. Teosofía es la sabiduría de Dios, no restringida al movimiento moderno que lleva a ese nombre, sino como conocimiento trascendental de lo divino en todas las culturas. Así, los nombres cambian, pero el fondo permanece. Dios es uno, su manifestación es múltiple, y los verdaderos iniciados lo reconocen por medio de la fe y de la razón. Y nosotros podemos darnos cuenta cuando el maestro nos dice que esa unidad de Dios, lo podemos entender por medio de la fe y de la razón. Es porque nos están entregando los principios, las leyes, los mecanismos. Y nosotros podemos así decir que este pasaje el maestro plantea y reafirma el principio de unidad detrás de las formas, de las diferentes formas. Cuando se nos dice que Saturno es Brahma, que es Abraham, se está apuntando a la presencia de una sabiduría primordial, anterior a las divisiones culturales. Y es notable cómo el texto insinúa que los arios del norte y los semitas del sur proceden de una misma raíz atlante,
diferenciándose como ramas lingüísticas y simbólicas, pero no ontológicamente. Podemos tomar nuevamente el número 144 como símbolo de unidad múltiple y armoniosa y meditar en su doble aspecto. Ya lo hicimos en el propósito 19, pero ahora nos trae nuevos elementos. Como síntesis cósmica, nosotros ya vimos 12 por 12, las 12 tribus, los 12 signos, los 12 apóstoles, y esos 12 como esa totalidad. Y como síntesis numérica del nombre de Dios en distintos lenguajes sagrados. La geometría usada así no es superstición, sino un lenguaje simbólico del espíritu. Veamos que fue maravilloso encontrar esa relación de 144 entre los nombres utilizados por el maestre, si es que no habríamos comprendido que para Teos y para Abraham estaba utilizando el alfabeto griego. De igual manera, algo muy importante para nosotros es lo que señala el maestre. En el arte de la nueva era, el maestre nos lleva a él, se habla de las marcas de fábrica. Ahí él nos dice, y lo voy a leer textual, es profundamente simbólico y resuena con muchas tradiciones. La imagen del maestro que firma la obra mientras el discípulo permanece anónimo es de una belleza y humildad espiritual inmensas. Esa firma no es un nombre humano, sino un sello invisible que revela la presencia. Veamos cómo en la tradición estas marcas de fábrica pueden interpretarse. Signaturas espirituales. Una firma sutil que deja el espíritu sobre aquello que ha sido verdaderamente inspirado. No se necesita nombre ni reconocimiento porque el sello es vibracional y eterno. Transparencia del yo. El discípulo no busca dejar su huella personal, sino que permite que el maestro interior o el principio lo habite y lo obre. Así todo lo que hace lleva la marca del que lo inspira, no del yo inferior. Operación alquímica. En la alquimia, el trabajo del obrero no es suyo, sino que coopera con las fuerzas divinas. El fuego secreto, la tintura roja o el espíritu son quienes culminan la obra, no el ego del alquimista. Tradición del anonimato sagrado. Los iniciados verdaderos muchas veces velan su identidad, no por ocultamiento, sino por servicio. Que no se glorifique al mensajero, sino al mensaje. Así, la obra parece como sin autor, pero lleva el sello del origen. Esto que vemos de las marcas de fábrica tienen una profunda raíz también en enseñanzas esotéricas, cristianas, sufíes, tántricas, en las que el discípulo desaparece para que el maestro pueda actuar. Es lo que dice Pablo: yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué el alma se ha detenido en las marcas de fábrica? Porque siente que el maestro nos está grabando, por así decirlo. Esa marca, ese sello del que habla el Apocalipsis, el que llevan los siervos del Altísimo en la frente, Apocalipsis 7:3, porque el sello es justamente eso, una marca de fábrica del espíritu, que no se gana por mérito humano, sino por afinación, por consentimiento, por entrega. Y eso significa la palabra muslim. El Maestro en su misericordia sella a quienes han abierto su alma para servir, para desaparecer, para dejar que Él obre en ellos. Ese sello permite pasar. Es una palabra de paz viviente, no pronunciada con los labios, sino que está impresa en el alma. Como en los antiguos misterios, para cruzar el umbral no bastaba el conocimiento mental. Hacía falta haber sido transformado por dentro. Ser reconocido por el guardián del umbral. Así, el sello no es una garantía externa, sino una resonancia espiritual, un permiso interior. En este propósito psicológico es clarísimo, al menos para su amiga, que se está gestando un lenguaje secreto, un alfabeto de tránsito.
Las palabras de paz que se han ido revelando, a veces crípticas, a veces luminosas como un relámpago, tienen esa función: activar la memoria del alma y preparar el cruce. Cada palabra es como una llave vibratoria que reconoce o no el sello en quien la porta. Y esta alma siente que el maestre, que el uno, está trabajando en silencio en los pliegues del tiempo, marcando como un alfarero invisible las ánforas vivientes que pueden llevar el agua del mundo. Algunos lo podemos intuir como un susurro, otros lo podemos sentir como un fuego, pero todos los sellados son llamados a pasar, no por sus obras, sino porque el nombre ha sido escrito en ellos. Y esto es vital y probablemente nos va a servir para pasar el próximo propósito. Ya lo veremos. Volvamos al propósito. Es necesario regresar a los términos precisos y a que antes del Dios manifestado, el Creador, existe el Dios no manifestado. Justamente aquí, aquel a quien se aplica mejor el verdadero nombre de Dios, que es el imperecedero, como dicen los hindúes. Es aquel que está completo y que para aquellos que no quieren nombrarlo se califica como absoluto. Es el Brahma Nirguna y también ese famoso término sobre el cual regresamos siempre, el vocablo hebreo Ein Sof, el sin límites. Es el no es, el no ser, y sobre todo no decir no es, en fin, está simbolizado por la fórmula n sobre infinito igual cero. El absoluto se manifestará de inmediato en tres atributos: vida, forma, pensamiento. Teológicamente es el Dios supremo, principio inteligente pero inconsciente, el no manifestado, que se manifiesta en Dios creador, principio de vida, en prolongador o sustentador, Cristo, avatar, Mesías, Buda, etc., y en conciencia universal, espíritu idealizado de masa. Es del absoluto que emanan los atributos de las diversas religiones, llamados divinidades, de diversas naturalezas, pero siempre limitadas. En fin, el absoluto es aquello que es antes de que Dios haya pensado o se haya manifestado de cualquier manera que sea. Las religiones no están emparentadas solamente por la similitud de sus trilogías, sino aún por paralelos mitológicos muy marcados, como hemos ya tenido ocasión de citar. Sea en las civilizaciones de América Antigua, en las culturas de Asia o en los hogares judíos, se encuentra, por ejemplo, la misma idea de un héroe, Dios hombre, nacido de una virgen y futuro Mesías llamado Cristo, Buda, etc., según los lugares. Tendría un padre adoptivo a quien, mucho más aún, se le cita a menudo como siendo obrero de la madera. Es inútil insistir sobre los símbolos. Todos esos enviados harán milagros, tendrán discípulos y deberán morir crucificados. Es cierto que todo ello esconde cada vez emblemas ocultos y llaves iniciáticas. Digamos todavía de paso que Vishnu, por ejemplo, era llamado Narayana, que quiere decir aquel que camina sobre las aguas. Y así es muy raro encontrar más de 1200 años después el mismo simbolismo en Jesús el Nazareno. Vishnu es también el alimento, Annam, de la humanidad, el pan de la vida, como se ha dicho más tarde de Jesús. Citemos además el Agwata, ese árbol del conocimiento del bien y del mal de la mitología hindú, que da ciertamente nacimiento a la leyenda cristiana de Adán, seducido por Eva bajo el manzano en el paraíso terrestre. Es cierto que ya los hebreos enseñaban la Santa Kabbalah, teniendo como base el emblema del árbol sefirótico. En la mitología persa, Adapa, hijo del dios Ea, rehúsa el alimento de la vida y la bebida de la inmortalidad que le ofrece Anu, ya que según los consejos de su padre, esos serían los alimentos de la muerte. Este pasaje, profundamente simbólico y que se sitúa en el corazón mismo de la metafísica tradicional, tal como lo han entendido los sabios orientales, como los gnósticos, cabalistas, los neoplatónicos también, los místicos cristianos, realmente nos da una enseñanza profunda. La propuesta es que lo meditemos por partes, pues cada oración parece que contiene una llave.
el Dios no manifestado, el imperecedero. Es necesario regresar a los términos precisos, ya que antes del Dios manifestado, el Creador, existe el Dios no manifestado. Este es el punto axial de toda metafísica tradicional, el reconocimiento de un principio supremo que trasciende toda manifestación, todo atributo, toda forma, incluso todo ser. A este principio se le ha llamado Brahma Nirguna en la India, el Brahman sin cualidades, más allá de nombre y forma. Ein Sof en la cábala hebrea, literalmente el sin límite. Non es, no ser en el lenguaje neoplatónico y gnóstico, no porque no sea, sino porque no es como los seres, ni como el ser manifestado. Y se le simboliza con la fórmula n dividido por infinito igual cero. Un lenguaje aritmético de sabiduría antigua. Esta ecuación sugiere que cualquier determinación finita, n, al ser dividida para el infinito, desaparece, como una gota en el océano. Esta fórmula no niega, sino que indica la anulación del yo separado ante lo absoluto. Es la raíz de todo camino místico, vaciarse para que Él sea todo en todo. La Trinidad como atributos universales. El absoluto se manifestará de inmediato en tres atributos: vida, forma, pensamiento. El Maestre, una vez más, une las grandes triadas sagradas de las religiones del mundo. Vida, Brahma, Creador, el Padre, el principio vital. Forma, sustentación, Vishnu, el Hijo, el Cristo, el Avatar que encarna el orden cósmico. Pensamiento, conciencia universal, Shiva, en su aspecto trascendente, el Espíritu Santo, la sabiduría latente en el cosmos. Esta visión nos permite reconocer que todas las religiones verdaderas emergen del mismo centro y que sus nombres, mitos y dogmas solo son vehículos adaptados a cada época y cultura. Lo que hay detrás es uno, indivisible, absoluto. El Dios antes del pensamiento. El absoluto es aquello que es antes del Dios que haya pensado o se haya manifestado. Nos remite a lo que Platino llamó el uno, lo que el Vedanta es para Brahman, más allá incluso de Ishvara, el Señor, más allá de Logos. Es lo que Guénon llama el no manifestado puro, que no se puede nombrar, ni concebir, ni amar siquiera como objeto. Es la fuente silenciosa anterior a toda dualidad, incluso a la de Dios y criatura. Las trilogías religiosas son reflejos de ese uno. Las religiones no están emparentadas solamente por la similitud de sus trilogías. Nos recuerda la unidad fundamental detrás de la diversidad de formas religiosas. El héroe divino nacido de una virgen, Cristo, Krishna, Mitra, Quetzalcóatl, su vida milagrosa, sus discípulos, su sacrificio final, su rol como puente entre el cielo y la tierra. Estos son símbolos universales del misterio del Verbo encarnado, del Logos que se hace carne, del principio que desciende al mundo para redimirlo y reintegrarlo. La Virgen simboliza la materia virgen, la receptividad pura. El carpintero José o Vishvakarman simbolizan el demiurgo positivo, el que construye con las leyes del mundo. La cruz o el árbol representan el eje vertical del ser, el sacrificio que abre el acceso al centro. Vishnu, el alimento y el caminante sobre las aguas. Vishnu era llamado Narayana. Vishnu es también el alimento, Annam, de la humanidad. Aquí encontramos otro paralelo simbólico que nos remite al símbolo del pan de vida, Jesús, y el sacrificio cósmico que alimenta el universo. En los Vedas, Vishnu es el que atraviesa el universo en 3 pasos, el que camina por las aguas primordiales, símbolo de la conciencia que se mueve sobre el caos, organizándolo. De nuevo, todo apunta a Logos. En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne, y se ofreció como alimento, la Eucaristía, la Annam o comida sagrada. El árbol, símbolo universal de la totalidad. Citemos además el Akvata. El Akvata, el árbol del conocimiento de la vida, está en el centro de casi todas las cosmogonías. El árbol sefirótico en la Cábala, el árbol
Yggdrasil en la mitología nórdica, el árbol del bien y del mal en el Génesis, la ceiba en la cosmovisión maya, en las culturas de la Amazonía imantense, Huancavilca, el árbol Bodhi, bajo el cual Buda se ilumina. Siempre es el eje del mundo, el lugar del sacrificio y de la revelación, el símbolo de la integración de los opuestos, cielo y tierra, luz y sombra, vida y muerte. Siempre, siempre el maestro va a insistir y nos va a entregar los principios, las leyes, los mecanismos para decirnos, para recordarnos que las formas sagradas no se excluyen entre ellas, sino que se reflejan. Cada mito, cada símbolo, cada palabra divina es una ventana hacia lo eterno, una forma que vela y revela a la vez al Dios no manifestado. En la verdadera vía iniciática lo sabemos desde el propósito 2, cuando Guénon habló con tanta claridad, no es adherirse rígidamente a una forma, sino penetrar en ella hasta alcanzar el principio, hasta ver lo múltiple en lo uno y en lo uno lo innombrable. Y leyendo esta parte, a mí me emocionó muchísimo. No sé si es que lo comprendí desde antes, pero cuando el maestro nos dice, así entre paréntesis, que ese Dios no manifestado es ese principio inteligente pero inconsciente que nos transmitió desde el propósito 1. Recordé a Víctor Madrid, nuestro amigo de la sodalidad iniciática. Yo les he contado ya, él decía, ese principio inteligente pero inconsciente que se hace consciente solo en el hombre, cuando nosotros tomamos conciencia de él. Y en este propósito el maestro nos vuelve a insistir en ello. Cuando hablamos del cosmos también, si nosotros nos hacemos conscientes, Él se hace consciente de nosotros. Tal vez de eso se trata. Volvamos a la lectura del propósito. En fin, una vez más, se siente muy bien que se trata siempre de ideas llaves, así como de palabras llaves. Los hindúes dirían de los billas, que son las raíces, los gérmenes, las simientes, en cierta manera la base de las palabras, el alma de los términos. El Ahura Mazda, que es la esencia de la palabra según el Avesta, es muy bien la raíz sagrada, el valor esotérico, el sentido especial para cada grado de penetración del texto, lo cual es también válido para el Zohar, el Bardo Todol, la Biblia, etc. Así, el Ahura Vairia es una fórmula del zoroastrismo, equivalente al Pater de los cristianos, según el texto original de la plegaria sacerdotal retomada por San Juan en el capítulo 17 de su Evangelio, a estudiarse completo del versículo 1 al 26. Las plegarias son también llaves, pero además de dar a conocer una enseñanza para aquellos que saben comprender, permiten poderes igualmente, pero para ello es preciso todavía perfeccionarse y no contentarse con recitar automáticamente oraciones que han sido ofrecidas tan fácilmente. Esa ciencia es muy conocida en Oriente, donde los mantras juegan un papel muy importante y todo el mundo tiene más o menos conocimiento de realizaciones mágicas operadas gracias a esa fuerza del verbo, a ese poder del sonido, a ese conocimiento de las vibraciones. Si volvemos a ver no el pater en la plegaria común habitual, sino en su origen, tal como el gran maestro Esenio lo presentaba a sus discípulos, encontraremos esa concepción de la bhakti, devoción en sánscrito, con la idea de que los discípulos deben unirse, amalgamarse al maestro. Es la ofrenda de sí mismo a fin de identificarse con el gurú. Ninguno va al Padre sino por mí, ha dicho Jesús. Nos encontramos una vez más en la obligación de recurrir a la escuela sánscrita que, mejor que ninguna, explica esa teoría. Ahamkara es el principio de existencia con la persona suprema, Purusha, es decir, el mí por oposición a la asmita. Y aquí viene una larga nota, súper importante. Asmita es el término sánscrito para definir el principio de existencia. En efecto,
Por ese término los hindúes comprenden sobre todo el principio de existencia individual, y esto con aquella noción de existencia en el objeto del samadhi, el último estado de la yoga. La vida no es más que maya, ilusión, espejismo, y realizar eso es haber dado ya un paso en el sendero iniciático. Pero queda todavía un largo camino a recorrer de vida a existencia, ya que en efecto puede haber vida inconsciente, como es el caso de las cosas orgánicas en general, no reducirse solo al sistema de vida y ver, más allá del personalismo, que la individualidad es existencia eterna. Bien entendido, y hay un punto de progreso en los grados esotéricos. Vemos muy mal cómo el ser podría comprender eso sin la experiencia del samadhi, que conduce a la identificación del yo interno con el yo todo, que es el infinito grande y siempre, tomando conciencia de su impersonalidad y realizando conscientemente que Él existe. El hombre experimenta verdaderamente el asmita. Ese método se encuentra en lo opuesto de las doctrinas occidentales en general y del principio cartesiano en particular. En efecto, la filosofía de Descartes, por el contrario, asegura el yo, más afirmativo todavía que el mí, aún en su forma más grosera. De esta manera, el yo soy es un testimonio de querer la continuación de la personalidad, la intolerancia hacia los otros, el fanatismo. Una filosofía que resume que su pensamiento es el único válido y no el de otros, se queda pues en su dogma y en plena limitación. Ese es el camino de los Bhakti Yogis. Identificarse primeramente con el gurú, quien ya es un arquetipo, para interpolar enseguida por la divinidad o el principio superior. Esto según la concepción particular. En todo caso, es una impersonalización del sí para personificar el ideal. En otra forma, sin embargo, sin forma material, no obstante, sería mejor decir entonces en otra dependencia, en otro dominio o plan. Ahamkara es el conocimiento de sí mismo. Sería un poco como el Notis Auton del templo de Delfos. Bueno, este pasaje del propósito 20 es de una riqueza espiritual y doctrinal muy profunda. Vayamos desplegando este fragmento en 3 movimientos, ¿qué les parece? Como una sinfonía iniciática, realmente. Las ideas llave, los bija y el verbo sagrado. El maestro comienza recordándonos que toda enseñanza auténtica, toda verdadera transmisión iniciática se resume en ideas semilla o palabras semilla que son portadores de un contenido vivo, vibratorio. Esto nos remite directamente al concepto de bija en la tradición hindú, que significa literalmente semilla. Cada bija mantra como Om, Ram, Hum, Aim es portadora de una energía primordial. No son palabras en sentido profano, sino concentrados de vibración que resuenan en los distintos planos del ser. En este sentido, dice el maestro también, el Ahura Mazda del Avesta zoroastriano representa la esencia misma del verbo sagrado, la raíz espiritual del lenguaje. Esta raíz es activa, viviente, y se manifiesta de forma diferente en cada plano de comprensión, tal como ocurre en el Zohar, el Bardo Todol o la Biblia, leída en clave esotérica. Destaca una verdad fundamental. Toda auténtica escritura sagrada es multivalente, contiene niveles sucesivos de significado, literal, moral, simbólico, anagógico, místico, y se activa solo cuando el alma está en grado de recibirla. Nos habla también de la plegaria como llave mágica y energética. El maestro nos recuerda que las plegarias verdaderas no solo enseñan, sino que otorgan poder, pero solo al iniciado que se ha perfeccionado, es decir, que se ha armonizado consigo mismo y con la ley del cosmos. Esto es completamente coherente con la doctrina de los mantras en Oriente, donde el sonido no es simplemente un medio expresivo, sino una fuerza operativa. Shabda en sánscrito no es solo palabra, es vibración cósmica. Cada mantra es un canal de energía espiritual, recitado con pureza interior y precisión vibratoria, puede despertar centros ocultos, chakras, atraer influencias divinas o incluso proteger de entidades negativas.
Cuando el maestro compara el Aunavar, Ahura Vaira, zoroástrico con el Pater Noster en su forma original, lo que Jesús transmitió a sus discípulos, nos invita a meditar no en la oración común que hoy se recita, sino en el misterio vibracional y devocional que contenía la fórmula original, ligada a la unión del discípulo con el maestro y del maestro con el principio. Nos habla también de la vida, la existencia, el paso del ego al ser. Entramos en el corazón del texto, la enseñanza sobre Ahamkara y Asmita. Este pasaje es verdaderamente de alto nivel iniciático. Ahamkara, Aham igual yo, Kara igual hacer, crear. Es el principio de individualización. Es el yo soy esto que constituye la personalidad, el ego, la conciencia de ser una entidad separada. Asmita, en cambio, es el sentido puro de existencia, el yo soy sin objeto. En el yoga de Patanjali es uno de los obstáculos, kleshas, pero también el umbral. Cuando se trasciende el ego y se realiza el yo como pura presencia impersonal, comienza el verdadero samadhi. El maestre apunta a algo clave, que la vida es maya, apariencia, mientras que la existencia verdadera pertenece al plano del ser eterno. El objetivo iniciático no es solo vivir con conciencia, sino existir en el ser, es decir, ser sin ego. Es el mismo paso que se describe en la mística cristiana como el abandono del viejo hombre y el nacimiento del nuevo Adán, o en el sufismo como el faná, aniquilación del yo, y el baka, subsistencia en Dios. El maestre nos está revelando que el camino del Bhakti Yoga, la devoción, se convierte en una vía hacia la identificación con el maestro, pero que no es una persona, sino un arquetipo vivo del principio. Él dice identificarse con el gurú para interpolar enseguida con la divinidad. Esta es una impersonalización del sí para permitir la manifestación del ideal, el arquetipo, el logos. Por tanto, es un acto de transfiguración. El Bhakta entrega su ego, como una gota en el océano, y recibe a cambio la conciencia oceánica, la presencia una. La frase final en que él dice Ahamkara, yo soy esto, y la compara con conócete a ti mismo, inscrito en Delfos, nos muestra que este conocimiento de sí mismo no es psicológico, sino ontológico. Conocer el verdadero yo no es reafirmar la individualidad como en Descartes, sino trascenderla al ser universal. Y también nos recuerda una frase que dice Jesús el Cristo: quien pierda la vida por mí, la encontrará. Ahora podemos completarla. ¿Qué implica perder la vida? Pues está clarísimo: perder el ego, perder la personalidad corriente. ¿Y qué encontrará? Nos dicen también con absoluta claridad: la existencia. Bueno, el maestro también nos pide algo verdaderamente sagrado: unir la plegaria sacerdotal de Jesús según Juan 17 con la invocación más santa del Masdeísmo, el Ahunavar o Ahunavaira. Ambas son emanaciones directas del Verbo, llaves de oro que abren las puertas de lo alto. El maestro dice sobre el Pater original Juan 17 como plegaria sacerdotal, a estudiarse por completo del versículo 1 al 26. Y efectivamente, el Pater original, Juan 17, es un capítulo entero. Es la oración que Jesús dirige al Padre antes de su entrega. No es una súplica pública, sino una plegaria esotérica, pronunciada de maestro a maestro en presencia de sus discípulos íntimos. En ella, Jesús consagra su misión y transmite su unión con el Padre al círculo de sus seguidores. La verdad es que cada uno de nosotros debe estudiarlo completo como
plantea el maestro. Acá vamos a citar algunos fragmentos esenciales con su eje esotérico. Escuchemos entonces. Juan 17:1-3. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le diste autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Aquí Jesús se presenta como puente vivo entre la humanidad y el principio. El verbo conocer implica una unión íntima, no solo intelectual. Conocer a Dios es vivir en Él, y eso es la vida eterna. Juan 17:6-8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado proviene de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron. Aquí está el principio iniciático. Jesús no habló por sí mismo, sino que transmitió palabras llave que le fueron confiadas desde el principio. Quienes las recibieron con fe han penetrado el misterio. Juan 17:20-23. No ruego solo por ellos, sino también por los que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la Bhakti perfecta, identificarse con el Maestro y a través de él con el Padre. Es el momento en que el discípulo ya no es otro, sino unificado con la fuente. Aquí Jesús abre el círculo. Ora también por ti, por mí, por todos los que reciben su verbo como semilla viva. El Ajunabar, la plegaria suprema del zoroastrismo. En el Avesta, el Ajunabar es considerado anterior a la creación, un decreto pronunciado por Ahura Mazda, el Señor Sabio, vibración primordial que estructura el cosmos. Se dice que los Ameshaspenta, los espíritus santos del zoroastrismo, emanan del Ajunabar. El texto original está en el banner y el texto tradicional, la traducción tradicional, sería la que está también en el banner. Así como el señor Ahura es elegido por su voluntad, así también el guía espiritual Ratu debe ser elegido por la verdad. El don del buen pensamiento se otorga a los que actúan según él. El reino de Dios se establece para quien socorre al pobre. Así como el señor Ahura ha establecido su voluntad, es un decreto eterno, una ley vibratoria. El Ratu, el guía, el maestro, debe actuar desde la Asha, la verdad divina, que está dando orden cósmico como fuego interior. El don de la mente buena, Pohu Manaj, es el premio de quien actúa desde la verdad. El reino de Ahura se manifiesta allí donde se hace su voluntad, como el venga a tu reino del Pater. Quien se vuelve protector del pobre, del oprimido, del necesitado, manifiesta el reino. Parece necesario para nuestras almas establecer correspondencia entre ambas plegarias. El tema en Ajunabar y en Juan 17. Principio supremo, Ahura Mazda, Señor Sabio. En Juan 17, el Padre. El tema, transmisión espiritual. En el Ajunabar, Ratú, elegido por la verdad. En Juan 17, Jesús, consagrado por el Padre. El tema, vibración creativa. En Ajunabar, decreto primordial que estructura el cosmos. Y en Juan 17, palabra del Padre que da vida eterna. El tema, reino divino. Dominio del bien en el Ajunabar. Y Juan 17, que sean uno en nosotros. El tema, compasión activa. En Ajunabar, socorro al necesitado. En Juan 17, consagración por amor al mundo. Como el Maestro nos invita, como el Maestro nos pide que estudiemos toda la oración de Juan 17,
nos dice a estudiarse por completo del versículo 1 al 26. Podemos también hacer una invitación contemplativa, tal vez recitar el Ajunabar como mantra al amanecer, lentamente, con reverencia, y luego leer en voz baja el capítulo 17 de Juan, como si estuviésemos junto a Jesús en ese instante. Y tal vez podamos terminar con esta plegaria silenciosa. Padre, yo no soy yo quien vive, sino tú quien vives en mí. Hazme uno contigo, como la chispa vuelve al fuego y el río al mar. Continuemos con la lectura del propósito. Sin embargo, es un poco el principio del yo desarrollado en el egoísmo, como en esas filosofías occidentales de tendencias afirmativas del yo visto egocéntricamente, que toman el ejemplo de la teoría de René Descartes, seguido por numerosas sectas y grupos llamados esotéricos que inclusive han llegado a hacer del yo soy su palabra de orden. Esa atestación del ego es un verdadero obstáculo en la evolución espiritual, puesto que ésta comienza justamente con la abnegación del ego. Ese famoso yo soy no hace más que aumentar la personalidad en detrimento de la individualidad, lo cual es absolutamente contrario a la elevación del alma. Aham es yo en el sentido de Brahma manifestándose. Citemos, por ejemplo, Aham Bajo Siam, puedo yo ser abundante. De esa manera, al asociarse se alcanza la conciencia universal como el hecho de identificarse con el gurú para alcanzar el conocimiento, los poderes y el grado de evolución del gurú. Es primeramente en ese sentido que lo entienden los yogis. Yoga es identificación. De ahí esos periodos de silencio en todas las órdenes místicas, a fin de que la personalidad no se manifieste más. El discípulo ha estado siempre sometido a ese género de disciplina, no hablar más, no escribir más, y de esa manera más apto para escuchar a su maestro, mejor preparado para meditar, para asimilar la enseñanza y encontrarse a sí mismo. Así, en Grecia, el primer grado de la orden pitagórica era justamente el acusticoi, palabra que significa auditor. El alumno debe guardar silencio durante 2 años y contentarse con escuchar. En Egipto, en la India, en China, en el Tíbet, se encuentra ese mismo deber elemental del silencio. El discípulo deja hablar al maestro. Por otra parte, el mismo vocablo está justamente entre los 4 términos del axioma esotérico por excelencia: saber, querer, osar, callarse. Es natural que antes de hablar sea preciso saber. Por otra parte, el último término del axioma callarse es evidentemente el más complicado, ya que, como se comprenderá, no se trata solamente de callarse, sino de saber cómo y cuándo se debe hablar. El mismo gran maestro Nazareno hablaba en parábolas para algunos y en lenguaje más claro para otros. Y decía aún: inclusive a vosotros, mis queridos discípulos, yo tendría muchas cosas que deciros, pero por el instante vosotros no podéis soportarlos. Juan capítulo 16, versículo 12. Los discípulos no estaban preparados, ellos tenían necesidad de asimilar primero. Ese saber no es únicamente un conocimiento, es preciso realizarlo plenamente. Ver Mateo 13, versículo 10 a 13, Marcos 4, versículo 10 a 13, Lucas 8, versículo 10 y principalmente Lucas capítulo 11, versículo 52, para comprender que hay una ciencia oculta, una doctrina esotérica, un saber de llave. La iniciación en ese sentido es una cosa bien complicada, y a pesar de los grados dados, se requiere todavía de parte de los nuevos promovidos un estudio y una larga concentración. El Angur en el Tíbet es una iniciación, pero comprendida sin embargo muy diferentemente en Occidente. Por otro lado, es preciso decirlo, esos Angur son sobre todo pequeñas ceremonias corrientes para otorgar un título menor, consagrar a un nuevo miembro de la orden, dar el derecho a ciertas prerrogativas, autorizar a leer los textos sagrados, conferir poderes para acceder después a las verdaderas iniciaciones en el sentido, entonces, de evolución espiritual. Ankur significa transmisión de fuerza y es un poco un pase de poder,
más bien que la enseñanza de una doctrina secreta. En los viharas, conventos budistas, esos actos son cosas corrientes, casi cotidianas y aún quizás sin importancia para nosotros, pero, en fin, nada queda en la banalidad para los orientales. Por otra parte, gran número de esas prácticas ceremoniales están expuestas en el Tan Hol, obra importante del canon budista del Tíbet, la cual es, con el Kanghul, esa colección de 333 volúmenes que encierran todas las cuestiones filosóficas muy profundas, la base de la enseñanza de los lamas. Bueno, sumergirnos en la hondura de la enseñanza de este propósito psicológico 20 y en este nuevo pasaje que pone en evidencia uno de los mayores equívocos del camino espiritual moderno, la falsa glorificación del yo bajo apariencias luminosas. Como antes, vamos a desentrañar este fragmento por movimientos, por vibraciones, para que cada parte revele su semilla, su villa, y podamos meditar en su resonancia. El obstáculo del yo soy egocéntrico. El maestro denuncia un error profundo y muy extendido en muchas corrientes espirituales contemporáneas y no tan contemporáneas. La exaltación del yo soy como afirmación personalista. Esta deformación se presenta como empoderamiento espiritual, pero en realidad es un refuerzo del ego bajo ropajes místicos. Él nos dice, esa atestación del ego es un verdadero obstáculo en la evolución espiritual. Desde esta perspectiva, el yo soy usado como afirmación de poder o superioridad separa al alma del ser universal. El verdadero camino comienza con la abnegación del ego, no con su apoteosis. Esto se opone a la vía del ahamkara purificado en la que el yo se reconoce como manifestación de Brahma, no como un ente aislado. El aham de los Mahavakyas, aham brahmanismi, yo soy Brahma, no es egocéntrico, es una transparencia del ser, no una apropiación. El verdadero sentido de aham y el principio de identificación. El maestro nos da una clave preciosa. Aham bajo siam, pueda yo manifestarme abundantemente. Esta frase tomada del Rig Veda y otros himnos expresa el impulso creador del Ser Supremo, que dice en su silencio original, yo soy uno, pero deseo ser muchos. No es un deseo ególatra, sino el acto amoroso del ser que se desborda como mundo. De aquí surge el verdadero sentido del yoga como identificación. Identificación con el gurú, quien representa no a una persona, sino a un arquetipo viviente de logos. Esa identificación no es imitación externa, sino una transformación interior que permite acceder al grado de conciencia del maestro. Esta concepción guarda una estrecha relación con la devoción moderna, con el sufismo, el maestro como wasila, medio de acceso a Dios, y con la doctrina esotérica cristiana del Cristo interior como puerta. El silencio iniciático, del ego al ser. Aquí el maestro nos lleva a uno de los símbolos universales de la iniciación, el silencio. Más apto para escuchar a su maestro, mejor preparado para meditar, para asimilar la enseñanza y encontrarse a sí mismo. La tradición y la imagen del silencio. En Grecia, acústico y pitagóricos, 2 años en silencio. En Egipto, el velo de Isis, ningún mortal me ha levantado. En India, Mauna, voto de silencio sagrado. En Tíbet, Kondro, preparación silenciosa para el Vajrayana. Y en el cristianismo, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Esta es una de las reglas más antiguas de la vía esotérica, repetida en todas las tradiciones. En todos los casos, callar es más que abstenerse de hablar. Es una actitud vibratoria que disuelve el ego, afina la percepción y convierte al alma en receptáculo del verbo. Por eso el axioma iniciático saber, querer, osar, callarse termina con el más difícil, saber cuándo hablar, cómo hablar y qué silencio hay que respetar para no profanar lo sagrado. Iniciación tibetana y transmisión de fuerza.
El maestro concluye comentando el valor del Anjura en el Tíbet, una iniciación menor, una transmisión de fuerza más que una enseñanza, más bien que la enseñanza de una doctrina secreta. Esto es muy importante porque muchas veces en Occidente se sobrevaloran ciertas ceremonias externas sin comprender que son solo el umbral. El Ankur prepara, autoriza, bendice, pero la verdadera iniciación sucede en el alma, en la medida en que éste es capaz de recibir y sostener el fuego. En los viharas estas ceremonias pueden parecer rutinarias, pero los orientales las viven con reverencia. Para ellos nada es trivial porque todo puede ser soporte del despertar. El maestre nos llama a discernir entre el falso yo soy que exalta el ego y el verdadero aham que se abre al ser. Por eso la tradición hindú propone esa contemplación silenciosa, las meditaciones íntimas como esta, meditación en el Aham Brahmasmi, yo soy Brahma, sentarse en silencio, respirar lentamente y escuchar el murmullo del interior, decir interiormente Aham Bahu Siam, yo soy, pueda yo manifestarme en muchos. Luego, Aham Brahmasmi, yo soy el Brahma, el uno que es todo. Sentir que el yo se disuelve en la inmensidad del ser. Terminar en silencio, solo escuchar. Nos entregan los principios, las leyes, los mecanismos y nos permiten encontrar una meditación maravillosa. Pero nosotros tenemos que continuar con la lectura del propósito psicológico. No se debe asimilar la idea de iniciación a todas las historias más o menos verídicas sobre las cuestiones del espiritismo. No es mediúmnicamente que se puede recibir una iniciación cualquiera. Sin embargo, es cierto que no se puede negar que algunos hechos espirituales son científicamente controlables, pero no tienen nada que ver, por otra parte, con un plano iniciático. En fin, también es exacto que los iniciados pueden producir fenómenos espiritistas y de mediunidad, pero se trata entonces de un don o de un poder que no hace entrar el grado de iniciación en línea de cuenta. Por ejemplo, durante nuestra estadía en Birmania, hemos estado personalmente invitados por una familia que decía tener una pequeña hija que acababa de ser iniciada astralmente. Había recibido el don de lenguas, pleno conocimiento de todas las cosas, y finalmente, como prueba de sus poderes, practicaba el fenómeno del aporte. El aporte es un efecto de transporte de objetos por espíritus, sea ejecutado directamente por estos, o sea que durante una sesión de espiritismo el medium dé órdenes a los espíritus para que diversos objetos puedan ser llevados de una pieza a la otra. Esta vez le fue posible al autor de estas líneas ver una jaula de vidrio herméticamente sellada, en la cual, al decir de algunas personas, venían a agregarse cada día 2 o 3 rubíes. Esa vitrina medio llena ya de esas pequeñas piedras preciosas de color rojo estaba instalada en el apartamento de gente pobre en la ciudad de Rangún. Evidentemente, numerosas personalidades del país acudieron para constatar el milagro que, por supuesto, no pudimos desmentir, no habiendo tenido tiempo de controlar por medio de qué la cosa estaba organizada. Para estar seguros de los dones de la niñita de 13 o 14 años más o menos, nos hemos contentado con hacerle algunas preguntas. Lejos de parecer que había recibido poderes para conocerlo todo, la pobre criatura parecía, por el contrario, estar muy retardada intelectualmente. Como ninguno de los asistentes hablaba otra lengua que el birmano, se insistió para que pasáramos el examen de las diversas lenguas que la pequeña conocía. Ella decía ingenuamente que conocía casi todas las lenguas del mundo, agregando que los espíritus superiores habrían de darle el resto de los conocimientos completos en algunos días. Evidentemente, cada vez que le dirigíamos la palabra en una lengua diferente, la niña balbuceaba una algarabía incomprensible para nosotros, pero para la asistencia y para ella misma,
pero que ciertamente no era una respuesta a nuestras preguntas. En fin, después de haber ensayado en árabe, en holandés, en italiano, en alemán, en swahili, nos quedaba hablarle en francés, pues a la pregunta hecha en birmano ella respondió que conocía perfectamente esa lengua. Mas, ay, el resultado no fue mejor, ya que siempre con una peroración incoherente de sonidos, la pequeña se perdió en una interminable comedia. Sobre nuestra respuesta, una vez más negativa, un pariente que le servía siempre de intermediario y de presentador insistió cerca de la niña diciéndole que de todos modos parecía ser que el Mahatma conocía aquello de lo cual hablaba. Entonces nuestra pequeña medium empezó a explicar que ella comprendía muy bien lo que habíamos dicho, pero que no respondía en viejo francés, en lo cual nos interesamos, ya que la cuestión del francés viejo, como todas las lenguas antiguas, había sido ya objeto de nuestros estudios, e insistimos pues haciendo valer nuestro conocimiento también en ese dominio. La joven medio respondió finalmente un tanto molesta que nosotros no podíamos conocer esa lengua, ya que se trataba del francés que se hablaba hacía mucho tiempo, 100 o aún 1000 años atrás. Si la chica hubiese sido instruida, por lo menos según su edad, habría sabido que un francés de hoy no encuentra ninguna dificultad en comprender el viejo francés de hace 1000 años y aún más. En fin, existen casos en los cuales el control es verdaderamente difícil, como en esa reunión espiritista a la cual asistimos en Nueva York, cuando un ramo de rosas frescas, presentado aún con gotas de rocío en sus pétalos, fue traído a la pieza cerrada en la cual tenía lugar la sesión bajo la autentificación de los expertos. Esto nos hace pensar en las experiencias del Dr. Helley, quien en el Instituto Metafísico de Ginebra, como en París, Londres y Nueva York, etc., presentaba moldes de cera ejecutados por los espíritus. Se preparaban baños de parafina líquida y cuando un espíritu se presentaba en la sesión, se le pedía venir a pasar sus manos en la banqueta y retirarlas dulcemente, dejando así trazas visibles, a fin de mostrar bien que no había supercherías. El doctor Helley había hecho ejecutar así por los espíritus moldes de manos cruzadas, otros de una mano con los dedos uno sobre otro, aun algunos en los cuales las dos manos se unían con los dedos entrelazados, y, en fin, toda una gama de vaciados imposibles de realizar por un ser física y materialmente viviente. En efecto, el espíritu venía a materializarse por un instante para colocar así sus manos en la cubeta de parafina, pero debía desmaterializarse para retirarlas, y eso no era posible más que con un ser astralmente viviente. No se puede concebir, por ejemplo, cómo alguien con las manos cruzadas, entrelazando los dedos de la mano izquierda con los de la mano derecha y cerrando fuertemente ambas manos, como en una plegaria ferviente, llevando guantes hasta ahora, podría quitárselos sin cambiar las manos de posición. Eso es, por tanto, la famosa colección del Dr. Helley que fue presentada al mundo. Los fenómenos espiritistas no son negados enteramente por la ciencia, sino que requieren ser examinados seriamente, ya que es evidente que existe, como siempre, una gran parte de superchería, no en todos los casos hecha por un beneficio material, sino simplemente por fanfarronería, por ambición de querer aparentar y por una multitud de razones bien conocidas de los psiquiatras. En efecto, la mediumnidad, si bien es un don, no es en todo caso una prueba de evolución. Al contrario, probaría más bien lo opuesto, ya que es necesaria una gran pasividad para servir así de intermediario o medium, medio entre dos cosas. No es cuestión de sexo o edad para ser medium, según la teoría espiritista, la cual agrega que la presencia de ciertas personas contraría la acción de los espíritus, siendo ellos mismos quienes escogen sus intermediarios. Se ha señalado que en 1875 Arturo Merod, de 7 semanas de nacido y cuyo rostro tomaba las expresiones de su abuelo el día de su muerte, respondía a las preguntas abriendo y cerrando los ojos.
Entre los más célebres sería preciso citar al americano Home, que se prestaba a las diversas experiencias del físico William Crookes. Y una nota: el hombre de ciencia inglés que hizo numerosas investigaciones en el dominio espiritista fue ayudado durante 3 años por la célebre medium Miss Cook y sorprendió a la corte de Napoleón III. Entre las mujeres es preciso mencionar a la napolitana Eusapia Palladino, es italiana de fines del siglo XIX, verdadera celebridad espiritista. Fue presentada ante una multitud de comisiones de sabios de Europa. En 1895, en Agneles y Céré, Francia, ella bajó el platillo de un pesacartas sin tocarlo, simplemente por la fuerza de su voluntad, la cual hacía, según ella, gracias a la ayuda de los espíritus. En Nápoles, en 1891, en Milán, en 1892, en Roma, en 1893, en Varsovia, en 1894, en Montefiore l'Amore, en 1897, etc. En todas partes obtuvo resultados y evidentemente todas las experiencias fueron controladas con seriedad y con las más grandes precauciones, organizadas por sabios muy rígidos. Sin embargo, era un hecho incontestable que ella levantaba mesas y modificaba fenómenos habituales de gravitación. En Milán se constató inclusive una disminución a voluntad de su propio peso y los expertos atestiguaron la pérdida de 10 kilos, peso que la medium retomó de inmediato después de la sesión. En Varsovia se la vio levantarse en el aire sin ningún apoyo y es el literato Matuszewski quien asistió al experimento el que contó la hazaña. En fin, los prodigios de Madame Palladino fueron numerosos y quedan como un estímulo para los espiritistas partidarios del fenomenismo. Habríamos podido citar a Jerónimo Cardán de Galiarte, el filósofo, médico, naturalista, astrólogo y matemático nacido en Pavia en 1501, autor de la obra de vida propia. Convertido en extático a los 53 años, caía en éxtasis a voluntad como Sócrates y habría predicho que moriría a los 75 años. Tuvo una reputación europea de medium, astrólogo y ocultista. Se dice a menudo que él hizo el descubrimiento de la palanca de la voluntad. Esa cuestión del éxtasis nos obliga a mencionar un caso célebre ocurrido en Francia en el siglo XVII. Un obrero vidriero protestante del Delfinado se hizo ordenar profeta en 1689 y después de haber reunido una docena de niños, los sometió a un régimen especial de ayunos prolongados, sermones, lecturas escogidas, etc., a fin de prepararlos para el iluminismo calvinista. Organizó una gran sesión de éxtasis colectivo, estando él mismo, por otra parte, sujeto a crisis convulsivas. Su alumno Gabriel Astier se hizo notar especialmente por su éxtasis. Además de su don de la palabra, tuvo rápidamente una razón para organizar un verdadero movimiento de estáticos. Él atrajo verdaderamente a la multitud, prometiéndoles la invulnerabilidad ante las balas y los sables en la famosa lucha contra los pequeños profetas, que emocionó a la opinión francesa en el siglo XVII. Por otro lado, Astier escapó de las masacres. Desgraciadamente, alguien lo reconoció un poco más tarde en Montpellier y en consecuencia fue condenado a ser descuartizado en vida en el 1690. Y una nota: en el siglo XVIII un movimiento de otro orden, pero basado sin embargo también sobre el éxtasis y los cantos, fue el chasidismo. Esa orden de judíos polacos cuyo fundador sería Baal Shem, ciertamente un sinónimo. Baal Shem, maestro maravilloso, nombre divino. Los líderes del movimiento eran los Tzadiks, y es uno de ellos quien ha dicho: el cielo de ayer es la tierra de hoy, y todos los mundos son más puros que los precedentes. Es siempre difícil captar la parte de verdad en esas cuestiones de los dones, que evidentemente siempre pueden ser nada más que una hermosa imaginación. Pierre Charon es el autor de un muy buen libro que toca la brujería.
de la sabiduría, 1602, y precisamente el pasaje que trata de la imaginación es particularmente interesante. Lo que nos trae el propósito ahora es realmente importante, una clarificación sobre lo que no es la iniciación, un discernimiento delicado entre lo fenoménico y lo esencialmente espiritual, entre lo mediúmnico y lo iniciático, entre lo que deslumbra exteriormente y lo que transforma desde el interior. Veamos cada paso. Desenmascarando la confusión, espíritu, iniciación. El maestro habla con claridad. No todo lo espiritual es iniciático. Existen fenómenos incluso espectaculares, pero no son necesariamente pruebas de evolución. El ejemplo de la niña medium de Birmania es revelador. Más allá de los rubíes aparecidos misteriosamente, no había sabiduría, comprensión, ni siquiera inteligencia desarrollada. No se trata aquí de juzgar, sino de ver lo inconmensurable abismo entre los efectos externos y el proceso interno de transformación que exige todo camino iniciático real. Yo soy y el ego que se disfraza de divinidad. Ya desde el párrafo anterior el maestro venía evidenciando los abusos del yo soy, como lema de algunas corrientes pretendidamente esotéricas. Aquí vemos cómo ciertos grupos caen en el fetichismo de los fenómenos, transportes de objetos, lenguas milagrosas, ectoplasmas, disminución del peso corporal. Todo esto puede impresionar, pero no implica despertar de conciencia. El ego puede muy bien disfrutar de ser especial y tener dones, incluso sin haber avanzado un milímetro hacia el samadhi o la autotrascendencia. Disciplina, silencio y discernimiento. También nos habla de cómo ciertas culturas han tomado estos temas con seriedad, desde el Tíbet hasta Francia. El fenómeno no es negado, pero no se le confunde con la iniciación. La auténtica evolución espiritual no necesita prueba pública, sino verificación íntima. Y es aquí donde el silencio, la obediencia espiritual, el servicio al gurú, la humildad y la perseverancia son los verdaderos signos. Tenemos algunos apuntes importantes. La mediunidad no es señal de evolución, es un don, como lo puede ser tener oído musical o talento matemático, y como todo don, puede usarse con o sin sabiduría. El éxtasis tampoco es garantía. El maestre menciona casos históricos, Gabriel Astier, Balshem, Eusapia Paladino, que muestran el poder de la sugestión colectiva, de la hipnosis o de planos intermedios del alma, pero no necesariamente acceso al alma superior, Atma. El peligro del fanatismo siempre está al acecho cuando se pone lo fenomenal por encima de lo esencial. No es el milagro, sino el corazón purificado el que abre el reino. Continuemos con la lectura del propósito. ¿Quién puede decir la verdad sobre todo aquello que se cuenta en el Talmud y la Midrash en relación con Rabbi Yohanan ben Zakkai? Se le atribuyen una multitud de milagros y grandes profecías. Su discípulo, Rabbi Eliezer ben Hircanus, fue contemporáneo de Jesús el Nazareno. Asimismo, para este último es preciso ser verdaderamente cristiano para aceptar todo cuanto se pretende sobre él. Para muchos, inclusive, no habría existido. Hay una teoría de D. F. Strauss, 1808-1874, y su escuela, que pretende que los evangelios son sobre todo una colección de mitos desarrollados durante los 2 primeros siglos por la imaginación de los discípulos de Jesús. Es la teoría mítica que ha hecho tanto ruido. Para otros, Jesús no habría sido más que un buen ocultista. Es preciso ser imparcial y reconocer en este momento que son numerosos quienes se han distinguido en el curso de los siglos gracias a sus dones o poderes. Por ejemplo, Zoroastro, pronunciación en griego de Zaratustra, aquel líder religioso del cercano oriente que, según ciertos decires, habría vivido alrededor de 1000 años antes de la era cristiana.
Habría comenzado su misión pública en su 30º año y muerto a la edad de 77, después de haber formado numerosos discípulos y naturalmente operados milagros y profetizado. Zoroastro, cuyo nombre significa en iranio aquel cuyos caballos son viejos, era un ario puro como Buda Gautama. Su vida es relatada en la obra Zen-Avesta, que es la escritura santa del zoroastrismo. La tradición fue preservada en un lenguaje ario puro durante largo tiempo, solamente por vía oral, como la Santa Cábala hebraica, y escrita finalmente en Zen, próximo al sánscrito védico. El término Zen igual San, que significa comentario, proviene del nana sánscrito que quiere decir saber. El zoroastrismo es llamado mazdeísmo a causa de Ahura Mazda, Mazda, el gran creador del sánscrito Maha Mazda. La suprema deidad del Zen-Avesta es llamado también Parsismo, de Pars y Pars, Persia, ya que la religión fue trasplantada a la India en el siglo VII, donde se cuentan más de 100.000 Parsis en la región de Bombay. En fin, el zoroastrismo o zoroastrianismo es llamado igualmente a veces magismo, de la magia, del magisterio de los maestros, o aún Bardin, la buena religión. Antes de la venida de Zoroastro, la religión en Persia era una mezcla de politeísmo, culto a la naturaleza y conocimiento mágico. Los sacerdotes de la antigua doctrina resistieron un poco, pero el zoroastrismo se instaló en Persia, donde muy pronto fue llamado el culto al fuego. Es un monoteísmo por su culto a un Dios único, ya que las otras divinidades no son más que ángeles o espíritus. El ángel principal es Mitra, pero el buen genio es sobre todo Hormuz, quien combate a Ahriman, el príncipe de las tinieblas. Hormuz es un poco como la divinidad que enseña la religión a Zoroastro después de la aparición del arcángel Bahumán, pero es sobre todo el nombre de Ahura Mazda, el Espíritu Santo, sin duda quien se opone a Ahriman, y entre paréntesis, Lucifer. Según la teoría irania, es Hormuz quien ocupa la primera parte de 3.000 años de los 12 milenios del planeta. Es la creación, ya que enseguida vienen 9.000 años de lucha con Ahriman. El segundo periodo corresponde a los 3.000 años de la fabricación de las fuerzas del mal por Ahriman. La tercera fase es la guerra entre los dos antagonistas, bien y mal. Finalmente, el último periodo de 3.000 años ha visto la aparición de Zoroastro. En fin, la historia legendaria de Hormuz, no confundir con Hormuz, el sabio egipcio, y Ahriman, ha inspirado ciertamente a los cristianos, ya que además de eso, habrían tomado del viejo magismo la creencia en la vida eterna, en la remisión de los pecados para la inmortalidad del alma, la creencia en la resurrección de los cuerpos, en la venida de un Salvador y tantos otros puntos que los primeros cristianos han creído bueno adoptar, siguiendo el ejemplo del mazdeísmo que se encontraba en pleno esplendor en aquella época. Koda era la palabra para designar a Dios en persa, un poco en el sentido de la metáfora Oa, ese el hebraico que los pueblos asiáticos han usado. Se encuentra ese Goda en todas las lenguas del norte como God, Gut, Got, para nombrar a Dios. Se cree que el Avesta, considerado como revelación divina por el Próximo Oriente, es la obra de Zaratustra. Esa colección de disciplinas morales es también la ley Asha, la cual hace pensar en el término Asha-Jolid usado por la Santa Trinosofía para designar el fuego de arena como elemento alquímico. Evidentemente, como todas las escrituras santas, la de la Avesta debe ser comprendida, leída y estudiada más profundamente por la significación que por la letra, porque contiene, como la Biblia, el Corán, la Torá, etc., significaciones veladas, un esoterismo, y una vez más, es una obra escrita con llaves y basada en una enseñanza iniciática. Entramos ahora en un pasaje que funciona como un puente entre la historia sagrada y la historia legendaria, entre la fe popular y el discernimiento iniciático. Este propósito nos invita a mirar con profundidad crítica, pero sin cinismo,
los relatos de los grandes fundadores espirituales de sus milagros, a fin de distinguir lo esencial. La pregunta sería, ¿qué permanece cuando se cae el velo? Veamos algunos aspectos. Rabí Yohanan ben Zakkai y Jesús, historias verdaderas o símbolos. El maestro nos plantea una verdad difícil de encarar para muchos. Él nos dice, para muchos inclusive Jesús no habría existido. Nos llama a la imparcialidad. Frente a las multitudes de relatos milagrosos que se atribuyen tanto a Ben Zakkai como a Jesús, la cuestión no es probarlos o refutarlos, sino reconocer la función simbólica y formativa de estos relatos en el alma colectiva y en el itinerario espiritual del ser humano. Cita al teólogo David Friedrich Strauss, pionero en la crítica bíblica, quien propuso que los evangelios no eran historia literal, sino mitos elaborados por las comunidades para expresar verdades profundas. Aunque esta idea puede parecer reductiva, el maestro no la prueba ni la condena, simplemente la presenta como una señal de la necesidad de discernimiento. Él nos dice, ¿hay verdad en lo que no es literalmente cierto? La tradición nos enseña que los símbolos son más verdaderos que los hechos y que un mito puede contener más realidad que una historia periodística. El peligro está en absolutizar una visión, sea mítica, racional o fanática. Zoroastro, el magisterio ario de la luz, nos entrega una exposición inspiradora del zoroastrismo, no solo como religión histórica, sino como estructura iniciática profundamente simbólica. Nos da información clave, Zoroastro igual Zaratustra, figura profética arquetípica, aquel cuyos caballos son viejos, lo cual podría aludir a la sabiduría acumulada por los antiguos vehículos del alma. En una lectura esotérica, los caballos pueden simbolizar los cuerpos sutiles. Zenat-Vesta, escritura revelada llena de claves simbólicas como la Torá o el Corán. Zen igual comentario del sánscrito ñana, conocimiento como gnosis en griego. Ahura Mazda Hormuz, el gran sabio creador. Su nombre compuesto del sánscrito maha igual grande y da igual establecer, fundar, indica que es el fundamento grande o el logos creador. Paralelos con la tradición cristiana. El maestro señala la existencia de una doctrina primordial compartida, de la cual mazdeísmo y cristianismo beben. Ahura Mazda, Dios creador, Padre celestial. Bohumán, arcángel, iluminador, Espíritu Santo. Hormuz versus Arimán, Cristo versus Satanás. 12 milenios de la tierra, historia sagrada, Apocalipsis. Asha, ley divina, Nomos, Logos, Torah. Zoashian, Salvador futuro, Cristo como Redentor final. También se menciona el término Goda, raíz común en lenguas del norte para referirse a Dios, God, Guda, Gudai, etc., conectando así la visión aria con la semita. Este puente lingüístico es otra clave del trabajo iniciático del maestro, la unidad de las tradiciones en sus esencias. La batalla de 12.000 años, símbolo de la gran obra, la cosmogonía zoroastránica se divide en 4 periodos de 3.000 años, que representan simbólicamente el proceso alquímico universal, creación por Hormuz, Ahura Mazda, el impulso divino que engendra el mundo, intrusión de Arimán, surgimiento de la negatividad, del ego, la ignorancia, la gran lucha, el drama cósmico del alma encarnada, aparición de Zoroastro y el final de los tiempos, la restauración o apocatastasis, que es también un símbolo del maestro interior naciendo en el alma. Podemos leer también una clave psicológica e iniciática. El alma pasa por un proceso en 4 fases donde la luz y la sombra batallan, hasta que el fuego del conocimiento, Asha, purifica la materia y revela la verdad. El maestro no nos dice si Jesús hizo milagros o si Zoroastro vivió exactamente como dice la leyenda. Nos dice algo mucho más importante. La verdad iniciática no está en los hechos, sino en lo que los hechos velan como símbolo.
Nos exhorta, por tanto, a mantener el corazón puro y la mente despierta, sin fanatismos, sin reduccionismos. No basta saber quién fue, sino qué representa cada uno como arquetipo de la obra divina en el alma humana. Volvamos al propósito, pero no insistamos más sobre las cuestiones de similitudes en las principales bases de las grandes religiones y regresemos a nuestra idea de ocultismo en su concepción simplista del profano, que lo primero que ven ellos son los fenómenos corrientes del espiritismo. Sin embargo, en ese dominio, al lado de una multitud de trucos, hay también experiencias que han sido emprendidas por investigadores deseosos de conocer verdaderamente la razón de esas manifestaciones poco científicas. Por ejemplo, Chevreul, citado a menudo en las obras del género, quien ha creído a continuación de las experiencias con las mesas que giran y según las teorías de Solmer era el profesor en astronomía en la Universidad de Leipzig, muy impresionado por las experiencias de mediums, creyó que podía admitirse una cuarta dimensión del espacio, que ese girar de las mesas era susceptible de recibir una hipótesis fuera de las tres dimensiones, largo, ancho y espesor. Babinet, miembro del Instituto de París, retomando la teoría de Chevreul y agregando consideraciones sobre los grandes efectos producidos por pequeñas fuerzas, emitió esta vez una nueva idea, la cual sin embargo no fue aceptada todavía. Esos trabajos se colocan con aquellos de Faraday, Strombo, etc. Y una nota: Faraday es el eminente físico inglés quien descubrió radiaciones que estuvieron en la fuente de los rayos X. Strombo era un sabio de Atenas que hace mucho tiempo realizaba experiencias sobre los fenómenos de mesas giratorias. Los resultados con los medios son a veces muy sorprendentes. No es raro que la persona en trance se libere de algún modo de ciertos complejos, y así, por ejemplo, ha podido darse cuenta de numerosos casos de copralalia o peroración, de palabras asquerosas, como es frecuente entre los histéricos, catalépticos, hipnotizados, etc. Ya Charcot había establecido bien ese hecho. Por su lado, el gran médico Van Helmont había señalado al inicio del siglo XVII los hechos del sonambulismo, pero es aún el sabio Charcot quien, ejerciendo el hipnotismo en la Salpêtrière de París, ha ilustrado verdaderamente cómo aquello que fue llamado una pseudociencia podía convertirse en una ciencia oficial. Ya Bernheim, asociado a Leibold, operaba por hipnotismo en el caso de enfermos nerviosos. Este último doctor había publicado en Nancy en 1866 Sueño y estados análogos. Por su lado, Guerrinau, cirujano de Poitiers, había amputado una pierna a un enfermo hipnotizado. La Salpêtrière de París, que está hablando el maestro, es un lugar muy conocido. Se refiere a un complejo hospitalario histórico y es uno de los hospitales más grandes y antiguos de Europa. Originalmente fue fundado en el siglo XVII como un lugar para internar a mujeres pobres, enfermas o consideradas socialmente desviadas. Su nombre proviene de salitre, ya que el sitio fue primero un almacén de pólvora. En el siglo XIX se convirtió en un centro pionero en neurología, gracias al trabajo de Jean-Martin Charcot, que está mencionando el maestro, considerado el padre de esta especialidad. Fue escenario de estudios sobre la histeria, la hipnosis y otras condiciones mentales que marcaron el desarrollo de la psiquiatría moderna. Hoy en día nos dicen que es un hospital universitario de referencia con especialidades en neurología, cardiología, oncología y más. También que alberga el Instituto del Cerebro y la Médula Espinal. Sigamos con la lectura del propósito. El célebre cirujano Broca, a quien ya hemos tenido la ocasión de citar en uno de nuestros propósitos precedentes, ha dejado notas muy bellas sobre los casos de sueño nervioso, y su cooperación era muy apreciada en las cuestiones de los centros nerviosos y de las facultades supranormales. Por ejemplo, el cirujano Follien, en compañía del doctor Broca, abrió un absceso en el ano de un enfermo hipnotizado. Él operó enseguida aún varios casos
muy doloroso, siempre en sujetos insensibilizados únicamente por el efecto hipnótico. Igualmente, el doctor Cloquet, que operaba como cirujano en los hospitales de París al final del siglo XIX, hizo experimentos basados en los informes del médico Assam del servicio de alienados del hospital de Burdeos, quien se dedicó a los experimentos según los libros de Braille. Practicando el hipnotismo y sumergiendo a sus enfermos en el estado cataléptico, obtuvo muy buenos resultados. Así, el nombre de Assam queda atado con el de todos los otros médicos, los primeros que han osado aplicar sus nuevos métodos. Es preciso citar a un Abel Peu, cuyo nombre es popular en Francia, y para quienes no conocen el nombre de Braille, hay que decir que ese cirujano escocés, establecido en Manchester, habiendo visto operar a La Fontaine en 1841, dedujo las posibilidades hipnóticas por medio de la fijación de un punto brillante. Se puede decir que en ese momento el hipnotismo, en su método moderno, había nacido. Se debe citar todavía al doctor Grimes, inventor de la electrobiología, quien obtuvo en 1846 los mismos resultados que Braille sin conocerlo. Naturalmente no podemos entrar en los detalles de los diferentes métodos empleados por los operadores que tomaron entonces nombres diversos. Fascinador, que trabaja por medio de un semipoder hipnótico, recurriendo a una gran sugestión. Encantador, que es un magnetizador que actúa un poco por fascinación. Sugestionadores y, naturalmente, todos los practicantes en los diversos grados de magnetismo. Hemos ya hablado en nuestro propósito 8 de los ondulacionistas, polaristas, voluntaristas, fluidistas, según los sistemas de esos magnetizadores, y no tenemos que regresar a Mesmer, a su fundación y sus discípulos. Rindamos simplemente homenaje al doctor Foissac, quien está entre aquellos que tomaron la defensa del magnetismo a la hora de las controversias sobre esa ciencia que se encontraba entonces en sus inicios. Se trata del mesmerismo, el magnetismo animal, o mejor aún de la gravitación, según el término en curso en 1773. No olvidemos que es también gracias a aparatos como el magnetómetro, inventado por el abad Fortin en 1894, que el magnetismo, considerado durante largo tiempo como una parte de bajo ocultismo, siempre en el sentido peyorativo, ha podido convertirse en una ciencia reconocida. Ciertamente el abad cura de Chalet en Montargis, Francia, era un naturalista muy versado en las cuestiones ocultas. Bueno, el propósito de esta parte nos presenta una historia fascinante y algo caótica de los intentos médicos y científicos para explorar fenómenos psíquicos, hipnóticos y espirituales desde el siglo XVIII hasta finales del XIX. Una guía clara y cronológica con explicaciones breves de quiénes eran estos médicos, qué experimentaban y qué dice hoy la ciencia al respecto, nos ayudará en su comprensión. Agrupemos la información que nos entrega el maestro por temas principales. ¿Qué les parece? Espiritismo, mesas giratorias y cuarta dimensión. Michel Eugène Chevreul, 1786-1889. Experimento. Estudió el péndulo, las mesas giratorias, etc. Descubrió que el movimiento venía del inconsciente del sujeto. La teoría no atribuía causas ocultas, sino movimientos ideomotores, movimientos involuntarios del cuerpo. La ciencia actual le considera precursor del descubrimiento de los efectos ideomotores, aceptado por la psicología actual. Johann Carl Friedrich, 1834-1882. El experimento quería probar la existencia de una cuarta dimensión espacial para explicar fenómenos espiritistas. Colaboró con medios como Henry Slade. La ciencia actual, su hipótesis de una cuarta dimensión física no prosperó en este contexto. Fue considerada pseudocientífica. Jacques Babinet, 1794-1872, exploró los efectos de pequeñas fuerzas físicas amplificadas, como las que se atribuían a los médiums. En su teoría creía que ciertas manifestaciones podían tener explicación natural.
La ciencia actual, su hipótesis no fue validada, pero mostró apertura científica. Físicos y médicos ante lo paranormal. Michel Faraday, 1791-1867. Experimento. Investigó mesas giratorias y demostró su origen ideomotor con instrumentos. Ciencia actual, uno de los pilares de la física moderna, desacreditó con rigor las afirmaciones espiritistas. Estados alterados, hipnosis, histeria y cirugía. Jean-Martin Charcot, 1825-1893. Experimento, estudió la histeria, epilepsia e hipnosis en mujeres en el Hospital de la Salpêtrière. Teoría, utilizó la hipnosis para diagnosticar y tratar enfermedades nerviosas. Ciencia actual, aunque muchas de sus ideas fueron luego corregidas, se le reconoce como fundador de la neurología. Van Helmont, experimento, describió fenómenos de sonambulismo. Teoría, interesado en lo invisible, usó el término gas y experimentó con lo psíquico. Ciencia actual, considerado protoquímico y precursor de la medicina energética. Hippolyte Bergheim y Ambroise Auguste Liebelhaupt. Experimento, usaron hipnosis como herramienta terapéutica. Obra clave, sueño y estados análogos. Ciencia actual, influenciaron a Freud. Parte de su enfoque es aceptado como hipnoterapia clínica. Guérinau y Broca. Experimentos, cirugías realizadas en hipnosis. Broca también estudió el cerebro y descubrió el área del lenguaje. Ciencia actual, Broca es figura clave en neurociencia. Las cirugías bajo hipnosis se hacen aún hoy en casos especiales. Dr. Folin colaboró con Broca en cirugías con hipnosis. Ciencia actual, ejemplo histórico de uso clínico del trance. Dr. Cloquet, Dr. Assam, James Braid. Experimento, Cloquet y Assam hicieron cirugía con hipnosis. Braid es quien nombró y formalizó la hipnosis moderna. Teoría de Braid, estado alterado de conciencia inducido por concentración. Ciencia actual, se considera el padre de la hipnoterapia científica. Magnetismo animal y sus derivados. James Braid, ya citado arriba. Dr. Grimes. Experimento, desarrolló la electrobiología, mezcla de sugestión en ideas eléctricas. Ciencia actual, sus experimentos fueron desacreditados, pero sirvieron de base para investigaciones de sugestiones. Dr. Foisac, defensor del mesmerismo. Mesmerismo es igual magnetismo animal. Ciencia actual, el mesmerismo fue desacreditado, pero dejó raíces en la psicología del inconsciente y la sugestión. Abad Fortin inventó el magnetómetro en 1894, buscaba medir el fluido magnético. Ciencia actual, su aparato no era fiable, pero fue parte de la transición del oculto a lo científico. Escuelas, teorías y nomenclatura. La obra menciona varias escuelas de magnetizadores. Fascinadores hipnotizan por mirada o presencia. Encantadores usan el fluido magnético. Sugestionadores utilizan el poder de la palabra. Ondulacionistas, polaristas, fluidistas, voluntaristas, teorías energéticas sobre cómo se transfiere el poder. Hoy, estos términos son históricos y se reconoce que la sugestión, el efecto placebo y la atención focalizada son reales y medibles. El magnetismo animal como tal no existe, pero anticipó lo que hoy llamamos influencia psicosomática. El propósito nos está mostrando cómo muchos investigadores, incluso grandes médicos y físicos, trataron de abordar científicamente fenómenos que hoy llamaríamos psíquicos o paranormales. Algunos hicieron contribuciones válidas, como Faraday, Charcot, Broca, Braid, mientras otros quedaron en lo esotérico o fueron olvidados por falta de rigor o pruebas. Hoy sabemos, y esto es importante que lo anotemos, es que la hipnosis es real, útil en terapia y medicina. La sugestión y los efectos ideomotores explican muchos fenómenos espiritistas. La ciencia no valida la existencia de un fluido magnético, pero sí estudia la conexión cuerpo-mente. Sin embargo,
La pregunta que surge en el alma es a propósito de qué el maestro habla de estos intentos. Podemos considerar que estos investigadores, incluso grandes médicos y físicos, trataron de demostrar que nosotros no solo tenemos los 5 sentidos, que hay sentidos más allá de estos 5, que la tradición hindú los conoce y plantea. Si seguimos el hilo del propósito, considerar que el maestro está mostrando a través de esta larga lista de médicos, físicos y buscadores una transición del conocimiento profano al conocimiento iniciático, señalando que la ciencia occidental, aun desde su punto de partida materialista, se ha visto forzada a tocar los bordes de lo invisible, no parecería absurdo. El contexto del pasaje es clave. Regresemos a nuestra idea de ocultismo en su concepción simplista de profano. Es decir, el maestro viene de hablar del ocultismo como lo ve el profano. Mesas girantes, espiritismo vulgar, trucos. Pero no quiere quedarse en el juicio superficial. Y por eso nos lleva a un terreno más serio, a los científicos, que con buena fe intentaron cruzar el umbral del mundo visible hacia lo invisible. Entonces, tal vez podemos considerar que el maestro distingue entre charlatanería y búsqueda sincera. Reconoce, incluso sin guía espiritual, que muchos hombres de ciencia tocaron los umbrales del misterio. Sugiere que estos fenómenos mal comprendidos apuntan a realidades suprasensibles y que hay en ello algo que los antiguos sabían y que las grandes tradiciones como la hindú han conservado. ¿Se puede interpretar como una búsqueda de sentidos más allá de los 5? Sí, probablemente. Lo que estos científicos investigaban, a veces sin saberlo, eran fenómenos extrasensoriales. El trance hipnótico, la disociación de la conciencia, la percepción sin contacto físico, la sensibilidad o fuerzas invisibles, el poder de la palabra, la sugestión, la imagen mental. Todo eso no cabe en los 5 sentidos físicos, pero fue observado, medido, descrito por hombres como Charcot, Brahe y Broca. La tradición hindú, especialmente en el yoga y en el samkhya, reconocen esos sentidos sutiles y los llama indriyas. Detengámonos un poquito en ello. Correspondencias con la tradición hindú. Según el Samkhya y el Yoga Sutra, el ser humano posee 5 órganos de percepción: oído, piel, tacto, ojo, lengua, gusto, nariz. 5 órganos de acción: habla, manos, pies, órganos de excreción, órganos reproductores. Un sentido interno, manas, mente como 6.º órgano. Además, en las escuelas tántricas o vedánticas más elevadas se habla de antakarana, los instrumentos internos, manas, buddhi, ahamkara, chitta, que perciben lo sutil, y shruti, la audición interna, dristi, la visión interna, y otras formas de percepción suprasensible. Los científicos occidentales, sin saberlo, detectaron manifestaciones de estos sentidos sutiles, especialmente cuando usaban la hipnosis, la sugestión o el magnetismo. Por lo tanto, ¿qué quiere enseñarnos el maestro? Probablemente no que estos científicos hayan alcanzado la verdad total, sino que al borde mismo de la materia se abren puertas hacia lo invisible, y que aunque no llegaron al centro, dejaron huellas que prueban que el alma humana tiene sentidos más allá del cuerpo físico. El buscador auténtico puede ver en estas huellas una confirmación de la ciencia sagrada, que no niega los sentidos, sino que los trasciende e integra en la percepción total del ser. Hemos avanzado hasta aquí en la meditación de esta segunda parte del propósito 20. Nos vamos a ver pronto para continuar con esta meditación. Hasta pronto, amigos.